En pleno siglo XXI, la memoria histórica sigue siendo un campo de batalla en el que se enfrentan pasiones, ideales y visiones contrapuestas del pasado. En esta ocasión, será Pisarello quien tomará la palabra en el Parlamento para continuar avivando el debate sobre el franquismo, la resistencia antifranquista y la lucha por la democracia. Pero, ¿hasta qué punto estas discusiones nos ayudan a sanar las heridas del pasado y avanzar hacia un futuro más justo y unido? ¿Es posible conciliar la memoria histórica con la necesidad de construir una España más equitativa sin caer en la polarización y el enfrentamiento? Solamente suscríbete y activa la campanita, que este video comienza ya mismo. Esta iniciativa del Partido Socialista nos invita a actualizar una de las grandes conquistas civilizatorias del siglo XX, el rechazo del fascismo y del nazismo como proyectos oligárquicos de represión y de despojo de las mayorías sociales. Porque el nazismo y el fascismo histórico, señorías, fueron eso: ideologías y prácticas políticas dirigidas a imponer los intereses de los grandes capitales, reprimiendo sin contemplaciones a las clases populares, criminalizando la disidencia política, aniquilando a grupos enteros por su origen nacional o étnico, o recluyendo brutalmente a las mujeres en el ámbito doméstico. Nunca más al nazismo y al fascismo llegó a regir parcialmente en países como Alemania, Italia o Portugal, pero nunca arraigó en España, donde el franquismo duró 40 años y ha logrado sobrevivir mutando en oligarquías corruptas sin estructuras de Estado feroces, como dice Pablo Elorduy, así como unas derechas fanatizadas que, como podemos ver hoy, lo siguen reivindicando. Por eso queremos ser claros. Prever por ley la disolución de asociaciones que hagan apología del franquismo y de sus políticas de odios contra los vulnerables es fundamental. Pero servirá de poco si al mismo tiempo no somos capaces de remover de raíz las estructuras económicas parasitarias, corruptas, que financian al neofascismo y los aparatos judiciales, mediáticos, policiales y parapoliciales que le dan cobertura. El discurso parece más centrado en demonizar a la oposición que en proponer soluciones efectivas. Aunque combatir cualquier apología del franquismo es importante, es evidente que el gobierno utiliza esta narrativa para desviar la atención de sus propias deficiencias. Más que atacar, deberían enfocarse en promover políticas que fortalezcan la democracia sin caer en divisiones ideológicas. Ningún país democrático se permitiría tener una fundación Adolf Hitler o Benito Mussolini. Por eso, era hora de que se iniciaran ya los trámites para disolver una fundación con un nombre tan nefasto e ignominioso como el de Francisco Franco. Pero no nos engañemos, el problema aquí es que el neofranquismo está entre nosotros con todo descaro. Aquí hay diputados de Vox, militares retirados, que firman manifiestos defendiendo a Franco con el mismo desparpajo que apoyan a grupos mafiosos al servicio de la patronal inmobiliaria como Desocupa. Ayer mismo, una diputada de la ultraderecha que tuitea vídeos islamófobos y antisemitas decía aquí que los menores migrantes son una jauría, mientras absolvía a los empresarios que los explotan y los dejan morir literalmente en el campo. Y todo esto ocurre sin que se investigue como corresponde el origen de los millones que de manera opaca financian todas esas bravuconadas neofranquistas difundidas desde la Fundación Disenso presidida por Abascal. El tono del discurso sigue siendo profundamente polarizador, utilizando acusaciones y calificativos extremos para atacar a la oposición y ciertos sectores de la sociedad. Si bien es importante condenar cualquier expresión de odio o discriminación, es igualmente esencial evitar caer en descalificaciones generalizadas que solo buscan dividir aún más al país. La referencia a partidos políticos y organizaciones específicas como Desocupa o Vox, sin aportar pruebas concretas, refleja más una intención de desacreditar que de abrir un debate serio. Además, vincular el neofranquismo con diversos problemas sociales de manera tan simplista no ayuda a resolver los desafíos reales que enfrenta España, como la gestión de la inmigración o las condiciones laborales de los más vulnerables. Pero el problema, señorías, no es solo la ultraderecha, sino una derecha que fue fundada por ministros de la dictadura y que es incapaz de romper amarras con Franco y su régimen de terror. Hace unas semanas, algunos diputados del Partido Popular me recordaban, ofendidos, que su partido ya condenó el franquismo en una proposición no de ley del año 2022. Pero seamos sinceros, señorías, ¿de qué sirve condenar al franquismo unas horas si luego se acaba gobernando con sus valedores en Baleares, en Aragón, en el País Valenciano o en Castilla y León? ¿De qué sirve golpearse el pecho un rato si 20 años después el alcalde del Partido Popular de Madrid rinde homenajes a un falangista criminal como Millán Astray o arranca de un memorial los versos de Miguel Hernández? ¿De qué sirve fingir antifranquismo
Cuando Isabel Díaz Ayuso habla orgullosa de la Plaza del Generalísimo, mientras escatima una simple placa a los represaliados por la dictadura en Puerta del Sol. O lo que es peor, ¿de qué sirve al PP fingir antifranquismo cuando para encubrir su corrupción no ha dudado en utilizar jueces afines, pseudomedios y policías patrióticas que recuerdan a la brigada político-social? Insiste en un ataque directo al Partido Popular, combinando afirmaciones controvertidas y alusiones históricas para intentar desacreditar su postura respecto al franquismo. Sin embargo, este enfoque tiene un claro objetivo: perpetuar la narrativa de que la derecha está vinculada al pasado autoritario de España, desviando así la atención de las carencias del gobierno actual. Aunque es válido pedir coherencia en la condena al franquismo, utilizar ejemplos aislados y generalizaciones para atacar a un partido entero refleja más una estrategia de confrontación que un intento real de construir un consenso democrático. Además, señalar constantemente a Ayuso y otros líderes populares sin abordar los problemas estructurales que afectan al país demuestra una falta de interés por plantear soluciones a los desafíos actuales. Dale like, que el debate se pone mejor. Pero yo no querría que esta intervención situara a las víctimas de la dictadura en un papel pasivo. Que el franquismo fue un régimen corrupto que enriqueció a Franco, más de 40 millones de euros en moneda actual, y a las oligarquías que se beneficiaban con su brutal represión es un hecho. Pero esa política de la muerte, como ha mostrado el historiador Xavier Domènech, no se impuso con facilidad. Por eso este debate también debería servir para recordar a las mujeres y hombres que durante 3 años enfrentaron al fascismo en defensa de una república de maestros, de maestras y de trabajadores que consideraban suya. O a los maquis, que ya en los años 40 plantaron cara a la dictadura en montañas y en bosques, o a quienes protagonizaron huelgas generales en Manresa, Vizcaya o Barcelona, o a los miles de militantes socialistas, anarcosindicalistas, comunistas, católicos, que a pesar del estado de excepción de 1969, de los cobardes fusilamientos de 1975, de los muertos en Vitoria, realizaron 13 huelgas generales en Vizcaya, una en Sabadell y otra en Granada. En esta parte intenta resaltar la resistencia activa frente al franquismo, lo cual es una perspectiva importante y necesaria en cualquier debate sobre la memoria histórica. No obstante, la forma en que se plantea, en lugar de generar un diálogo constructivo, contribuye a mantener una narrativa divisiva, utilizando las figuras de los opositores al régimen como símbolos de lucha, pero sin proponer soluciones claras sobre cómo avanzar en el presente. Aunque es justo recordar y honrar a las víctimas y a los valientes que resistieron la dictadura, la intervención se enreda en un constante ataque a las oligarquías del pasado y a aquellos que aún defienden posturas conservadoras. Es crucial que este tipo de debates se enfoquen en cómo garantizar que las lecciones del pasado no se repitan, sin caer en una confrontación innecesaria que desvía la atención de los verdaderos problemas que hoy afectan a la sociedad española, como la corrupción política y las injusticias sociales que siguen latentes en el presente. ¿O por qué no decirlo a los miembros de la Unión Militar Democrática que, inspirados en la Revolución de los Claveles portuguesa, lucharon para evitar la prolongación de la dictadura y, como dijo el capitán José Fortes Bouzán, para mojar la pólvora de los militares reaccionarios? Com a diputat català, us puc assegurar que la memòria resistent militant de l'antifranquisme continua habitant en els que encara avui demanen veritat, justícia i reparació. En el Carles Vallejo, en els germans Maribel i Pepus Fernández, en Blanca Serra i en tants altres empresonats i torturats durant el franquisme. Lluny de rendir-se, tots ells i elles continuen en peu, militant a associacions veïnals, republicanes, a sindicats o entitats en defensa de la llengua com a òmnium cultural, militant pel bé comú, lluitant contra les associacions que exaltin el franquisme, però també a favor de la reconversió d'espais de l'horror com la comissaria de Via Laietana en espais memorials que instal·lin el mai més en el cor de les generacions més joves. No els decebem, perquè la resistencia antifascista popular que plantó cara a la dictadura es la misma, señorías, que hace 1 año y medio utilizó el voto para enviar a los albaceas de Franco a la oposición. Esas mujeres y hombres que nos dieron su confianza nos piden hoy a todas las fuerzas que integramos la mayoría de investidura valentía y responsabilidad para recuperar juntos, dentro de nuestra diversidad, la memoria democrática, pero también para democratizar la economía y la política, para blindar los servicios públicos, para regenerar el poder judicial y el poder mediático, para mojar la pólvora de los reaccionarios
desarmándolos y conquistando cada día más libertad, más igualdad y más fraternidad republicanamente. Que no se nos olvide. Este discurso de Pisarello concluye con un llamado a la acción, enfatizando la importancia de recuperar la memoria histórica, pero también de transformar la realidad política y económica de España. Sin embargo, aunque la exaltación de la resistencia antifranquista y la lucha por la democracia es válida y necesaria, la intervención parece seguir anclada en una retórica confrontacional que busca dividir aún más a la sociedad. El uso de términos como reaccionarios y la insistencia en equiparar a la oposición con los defensores del franquismo, aunque efectivo para encender los ánimos en la sala, no facilita el diálogo ni el entendimiento. Este enfoque, lejos de abrir la puerta a un consenso, refuerza la polarización, creando una narrativa donde el nosotros progre y democrático lucha contra un ellos reaccionario sin ofrecer un espacio real para el debate constructivo. Si se busca avanzar hacia una España más unida, el discurso debería evolucionar hacia un lenguaje que, además de recordar los horrores del pasado, también proponga soluciones inclusivas para los desafíos actuales, como la reforma del Poder Judicial y la regeneración de la política, pero sin recurrir siempre a la confrontación. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este video, comparte con tus amigos y recuerda suscribirte, que muy pronto volvemos con más.